Imagina por un momento que eres un observador alienígena catalogando la vida en la Tierra. Aterrizas en las llanuras de África hace 1 millón de años y ves una multitud de animales. Ves leones con melenas doradas, cebras con abrigos rayados, antílopes con pelajes densos, y de repente ves algo que no encaja. Una criatura extraña, de pie sobre 2 patas, corriendo bajo el sol abrasador. Lo más inquietante de esta criatura no es cómo camina, sino su superficie. A diferencia de casi cualquier otro mamífero terrestre, este ser está expuesto, está desnudo. Su piel es suave, vulnerable y brilla con humedad. Esa criatura somos nosotros. La historia de nuestra piel es uno de los mayores misterios de la evolución. No es solo una cuestión estética. Perder nuestro pelaje fue la llave biológica que nos permitió desarrollar cerebros grandes, cazar imperios y conquistar el planeta. ¡Hola, curioso compañero Sapiens! Bienvenido a un espacio de calma y descubrimiento, donde desentrañamos los hilos de nuestra propia historia biológica. Si encuentras valor en estas historias largas, pausadas y cuidadosas, diseñadas para acompañarte en el descanso o el estudio, te invito a suscribirte. Y antes de sumergirnos en el pasado profundo, tengo una pequeña petición para nuestro ritual de hoy. Cuéntame en los comentarios dónde estás en el mundo y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Es fascinante pensar que, mientras quizás anochece en Ciudad de México o amanece en Barcelona, todos compartimos este mismo instante de curiosidad bajo nuestra propia piel. Ahora, viajemos atrás en el tiempo, a un mundo donde estar desnudo significaba la muerte, hasta que un día significó la supervivencia. Para comprender lo extraños que somos, primero debemos mirar a nuestros vecinos en el árbol de la vida. Los científicos han catalogado más de 5.000 especies de mamíferos en el planeta Tierra. Si pusieras a un representante de cada especie en una fila, verías un patrón innegable. Casi todos están cubiertos de pelo. Desde el denso abrigo de un oso polar hasta la suave capa de un ratón de campo, el pelo es la norma absoluta. La naturaleza no suele gastar energía en algo que no es vital, y el pelaje es una herramienta de supervivencia probada durante millones de años. Sin embargo, si miramos esa fila de 5.000 animales, encontraremos muy pocas excepciones a esta regla peluda. Verás a los cetáceos, como las ballenas y los delfines, que perdieron el pelo para deslizarse mejor en el agua. Verás a los elefantes y rinocerontes, gigantes que necesitan disipar calor debido a su inmensa masa. Y verás a las ratas topo desnudas, que viven bajo tierra. Y luego estamos nosotros, los humanos, un primate que vive en la superficie, que no es un gigante acuático ni subterráneo, pero que inexplicablemente ha desechado su abrigo protector. Esta desnudez es nuestra característica física más distintiva. Somos, en esencia, primates desnudos. Biológicamente, esto es un riesgo enorme. La piel sin protección se corta, se quema y se congela con facilidad. Para la evolución, permitir que un animal pierda su principal barrera contra el mundo exterior es una apuesta arriesgada. Por lo tanto, tuvo que haber una razón, una presión tan inmensa y específica que obligó a nuestros ancestros a desnudarse para sobrevivir. Y observamos a nuestros primos vivos más cercanos, los chimpancés y los bonobos, podemos ver la función original
de ese abrigo que perdimos. A primera vista, podrías pensar que el pelo en la selva sirve solo para verse bien, pero es una pieza de ingeniería térmica sofisticada. Imagina el pelo de un chimpancé no solo como una alfombra, sino como un regulador climático personal. La función principal es el aislamiento. Piensa en cómo funciona un abrigo de lana en invierno. No es la lana en sí lo que calienta, sino el aire que queda atrapado entre las fibras. En nuestros parientes primates, el pelaje atrapa una capa de aire estático junto a la piel. Durante las noches frías de la selva o la sabana, esta capa actúa como una barrera que impide que el calor del cuerpo se escape hacia el exterior. Es un sistema de retención de energía vital. Sin él, un animal pequeño o mediano tendría que comer mucho más solo para mantener su temperatura interna. Pero el aislamiento funciona en ambos sentidos. Durante las horas de calor, el pelaje también actúa como un escudo contra la radiación solar directa. El sol golpea la superficie del pelo, calentando las puntas. Pero ese calor tiene dificultades para penetrar la capa de aire aislante y llegar a la piel. Así que, paradójicamente, el pelo protege tanto del frío como del calor extremo, actuando como un termo natural. Además, protege la piel de rasguños, espinas y, crucialmente, de los dañinos rayos ultravioleta. Para un primate, su pelaje es su armadura, su manta y su sombrilla, todo en uno. El pelaje no es solo una herramienta física, es una herramienta de comunicación. En el mundo de los primates, el pelo habla antes que la voz. Piense en lo que sucede cuando un gato se asusta o un perro se pone agresivo. El pelo se eriza. Este fenómeno, llamado piloerección, tiene una función primitiva: hacer que el animal parezca más grande y más amenazante para sus enemigos. Nuestros ancestros utilizaban sus abrigos peludos para intimidar rivales y evitar peleas físicas costosas. Pero hay un lado más suave y vital en esta historia. El pelaje es la base del grooming o acicalamiento social. Si has visto documentales de primates, habrás notado que pasan horas interminables limpiándose el pelo unos a otros. Esto no es solo higiene, es el pegamento de su sociedad. Buscar parásitos, desenredar nudos y acariciar el pelaje libera endorfinas y crea vínculos de confianza profunda entre los miembros del grupo. Es la forma en que hacen las paces, establecen jerarquías y demuestran afecto. El tacto a través del pelo es una moneda social. La sensación rítmica de los dedos de otro individuo recorriendo la piel a través del pelaje reduce el ritmo cardíaco y baja los niveles de estrés. Perder el pelaje significaba perder este mecanismo automático de vinculación y protección visual. Significaba perder la capacidad de parecer más grande ante un depredador y perder el lienzo sobre el cual se escribían las relaciones sociales diarias. La evolución no eliminaría algo tan multifuncional sin una causa extraordinaria. Para entender el cambio, debemos visualizar el escenario original. Hace más de 10 millones de años, nuestros ancestros no vivían en las llanuras abiertas que a menudo imaginamos. Vivían en un paraíso verde y denso. Las selvas tropicales cubrían gran parte de África Central y Oriental. Era un mundo de sombras, humedad y estabilidad. En este entorno, la luz del sol rara vez golpeaba el suelo con toda su fuerza. El dosel de los árboles creaba un techo continuo
que filtraba la radiación solar, manteniendo el ambiente fresco y protegido. Nuestros ancestros pasaban sus días trepando, buscando frutas y descansando en las ramas. No necesitaban correr largas distancias. La comida estaba literalmente al alcance de la mano o a un breve salto de distancia. En este mundo sombreado, tener un abrigo de pelo no era una desventaja térmica significativa. El aire estaba saturado de humedad, lo que hacía que la evaporación del sudor fuera ineficiente de todos modos. Por lo tanto, la estrategia de enfriamiento no dependía de sudar, sino de mantenerse a la sombra y descansar durante los momentos más calurosos. El pelaje les proporcionaba protección contra la lluvia, los insectos y los roces constantes con la corteza de los árboles. Era el traje perfecto para el ambiente perfecto. Estaban adaptados a un nicho ecológico estable, que parecía que duraría para siempre. La Tierra es un planeta inquieto y hace unos 10 millones de años comenzó una transformación lenta pero implacable que reescribiría nuestro destino. No fue un cambio repentino, sino una serie de eventos geológicos y climáticos que conspiraron contra las grandes selvas. A nivel global, el planeta comenzó a enfriarse. El hielo comenzó a acumularse en los polos, secuestrando agua del ciclo global y haciendo que el clima se volviera más árido. Pero el cambio más dramático ocurrió en el propio suelo africano. Las placas tectónicas debajo del continente se estaban separando. La corteza terrestre comenzó a abultarse y rasgarse. El magma empujaba desde abajo, elevando vastas regiones de tierra. Este proceso tectónico no solo creó volcanes y terremotos, sino que alteró la circulación de los vientos y las lluvias. Las corrientes oceánicas también cambiaron, modificando los patrones de humedad que habían alimentado las selvas tropicales durante millones de años. Imagina este proceso como una gigantesca máquina de secado que se encendió lentamente a medida que el clima global se enfriaba y se secaba. Las lluvias se volvieron menos predecibles y menos abundantes en las regiones donde vivían nuestros ancestros. La exuberancia verde comenzó a retroceder. Las selvas continuas, que antes se extendían como un océano de hojas, empezaron a fragmentarse. Este cambio geológico fue el primer dominó en caer, desencadenando una cascada de adaptaciones que eventualmente nos dejaría desnudos. La cicatriz más visible de esta agitación geológica es el Gran Valle del Rift. A medida que la placa africana se desgarraba, se formaron enormes cadenas montañosas y mesetas elevadas en África Oriental. Estas nuevas montañas actuaron como muros gigantescos contra el clima. Bloquearon los vientos húmedos que venían del Océano Índico, impidiendo que la lluvia llegara al interior del continente. Este fenómeno creó lo que los científicos llaman una sombra de lluvia. Al este de las montañas, la selva podía sobrevivir, pero al oeste y en el interior del valle, la humedad desapareció. El efecto fue devastador para el hábitat de nuestros ancestros. La selva densa y continua no pudo sostenerse. En su lugar, el paisaje se transformó en un mosaico complejo. Donde antes había un techo infinito de árboles, ahora había parches de bosque aislados, separados por extensiones crecientes de bosques abiertos, matorrales y, finalmente, sabanas de pastizales. Para un primate acostumbrado a la sombra y a la vida en los árboles, esto fue
una catástrofe a cámara lenta. Ya no podían viajar de un árbol a otro sin tocar el suelo. El sol, que antes era un visitante ocasional filtrado por las hojas, ahora se convertía en una presencia constante y abrasadora en los espacios abiertos. El Valle del Rift no solo cambió la geografía, cambió las reglas del juego de la supervivencia. Con la fragmentación de los bosques, la comida cambió. Los árboles frutales, que antes estaban por todas partes, ahora se concentraban en pequeñas islas de vegetación separadas por kilómetros de terreno abierto. Para sobrevivir, nuestros ancestros tuvieron que tomar una decisión evolutiva: quedarse en los parches de bosque cada vez más pequeños y competir ferozmente por recursos limitados, o atreverse a cruzar los espacios abiertos para encontrar nuevos árboles. Aquellos que se aventuraron a cruzar tuvieron que cambiar radicalmente su comportamiento. Ya no podían sentarse y comer todo el día en una sola área. Tenían que moverse. Y no solo moverse un poco. Tenían que viajar distancias cada vez mayores bajo el cielo abierto. Esto aumentó drásticamente su área de forrajeo, es decir, el territorio que necesitaban cubrir diariamente para obtener suficientes calorías. Este nuevo estilo de vida tenía un costo energético. Caminar y buscar comida en un terreno abierto requiere más esfuerzo físico que sentarse en una rama. Además, estos viajes debían hacerse a menudo durante el día, cuando la luz permitía ver a los depredadores. Así, nuestros ancestros pasaron de ser habitantes sedentarios de la sombra a ser viajeros activos bajo el sol. Este aumento en la actividad física trajo consigo un nuevo problema, uno que la biología de los primates no estaba preparada para manejar. Aquí entramos en la física básica de la biología. Cuando cualquier animal mueve sus músculos, consume energía. Pero los músculos no son motores perfectos. De hecho, son bastante ineficientes. Gran parte de la energía química que utilizan para contraerse no se convierte en movimiento, sino que se libera como calor. Esto se llama termogénesis muscular. Imagina que cada paso que daba nuestro ancestro en la sabana encendía una pequeña estufa dentro de su cuerpo. Cuanto más caminaban y más rápido lo hacían, más calor generaban internamente. Para un animal pequeño en reposo, esto no es un problema. Pero para un primate activo bajo el sol tropical, es una trampa térmica. Tienes el sol calentándote desde afuera y tus propios músculos calentándote desde adentro. El cuerpo comienza a acumular este calor en su núcleo. La temperatura de la sangre sube. Los órganos internos comienzan a calentarse. Para un animal cubierto de pelo denso, este calor interno no tiene a dónde ir. El abrigo de piel que también servía para mantener el calor en las noches frías de la selva, ahora actúa como una trampa mortal, impidiendo que el exceso de calor salga del cuerpo. El primate se convierte en una olla a presión biológica. El órgano más sensible a este aumento de temperatura es, irónicamente, el más importante, el cerebro. El cerebro de los primates es una máquina exquisita, pero extremadamente delicada. Funciona dentro de un rango de temperatura muy estricto. Si la temperatura central del cuerpo sube solo unos pocos grados por encima de lo normal, digamos, superando los 40 grados Celsius, las neuronas comienzan a fallar. A esto lo llamamos golpe de calor o insolación.
No es solo una incomodidad, es una emergencia médica. Las proteínas dentro de las células cerebrales pueden comenzar a desnaturalizarse, es decir, a perder su forma y función, de manera similar a cómo la clara de un huevo se endurece al cocinarse. Una vez que esto ocurre, el daño puede ser permanente o fatal. El cerebro literalmente se cocina dentro del cráneo. Por lo tanto, para nuestros ancestros que comenzaban a caminar bajo el sol, la termorregulación no era un lujo, era la diferencia entre la vida y la muerte. Si querían explotar los recursos de la sabana abierta, necesitaban una forma de mantener sus cerebros frescos, mientras sus cuerpos trabajaban duro. La biología tenía que encontrar una solución urgente para disipar ese calor acumulado antes de que friera sus circuitos neuronales. Si observas a un perro después de correr en el parque, verás la solución estándar de la naturaleza para el sobrecalentamiento: el jadeo. La mayoría de los mamíferos, incluidos los grandes felinos y los cánidos de la sabana, dependen de la respiración rápida y superficial para enfriarse. Abren la boca, sacan la lengua y bombean aire rápidamente sobre las superficies húmedas de la boca, la lengua y los pulmones. Este mecanismo funciona por evaporación. El aire que entra seca la humedad de las mucosas, enfriando la sangre que circula por esas zonas, que luego retorna al cuerpo y baja la temperatura general. Es un sistema efectivo para ráfagas cortas de actividad. Un guepardo corre a máxima velocidad durante unos segundos y luego pasa media hora jadeando a la sombra para recuperarse. Sin embargo, el jadeo tiene limitaciones severas. No puedes jadear eficazmente y respirar profundamente para obtener oxígeno al mismo tiempo mientras corres largas distancias. Además, el área de superficie disponible en la boca y los pulmones para el intercambio de calor es relativamente pequeña comparada con todo el cuerpo. Para nuestros ancestros, que necesitaban recorrer largas distancias caminando o trotando durante horas, el jadeo no era suficiente. Necesitaban un sistema de refrigeración industrial, no uno doméstico. Antes de perder el pelo, nuestros ancestros cambiaron su postura. La transición al bipedalismo, o caminar sobre dos piernas, es una de las marcas definitorias de nuestro linaje. Fósiles como los del Sahelanthropus o el Ardipithecus sugieren que esta experimentación comenzó muy temprano, tal vez hace 6 o 7 millones de años. Inicialmente, no era una marcha elegante como la nuestra, era un bipedalismo facultativo. Caminaban sobre dos patas cuando era necesario, tal vez para cruzar un claro, alcanzar frutas bajas o vigilar por encima de la hierba alta para detectar depredadores. Biomecánicamente, esto fue una revolución. Liberó las manos para transportar alimentos o herramientas simples, pero también cambió la geometría del cuerpo en relación con el suelo. Al erguirse, el primate dejaba de presentar toda su espalda al cielo. Esta reorientación del cuerpo no solo afectó cómo se movían, sino que tuvo consecuencias térmicas profundas que quizás no eran obvias al principio. Fue una solución de movilidad que accidentalmente comenzó a resolver el problema del calor. Aquí es donde entra en juego la brillante teoría del científico Peter Wheeler. Él propuso que ponerse de pie fue una estrategia crucial para reducir la carga de calor solar. Imagina a un animal cuadrúpedo, como un antílope o un babuino,
parado en la sabana al mediodía. El sol está directamente arriba, golpeando toda la superficie de su espalda. Es como un panel solar gigante absorbiendo radiación. Ahora, imagina a un humano de pie en el mismo lugar. Al estar erguidos, presentamos una superficie mucho menor al sol cenital. La luz golpea principalmente la parte superior de la cabeza y los hombros, pero el resto del cuerpo, el pecho, el abdomen, las piernas, queda en una sombra vertical relativa. Wheeler calculó que esta simple diferencia geométrica podía reducir la cantidad de radiación solar absorbida por el cuerpo en hasta un 60% durante las horas más calurosas del día. Al ponerse de pie, nuestros ancestros efectivamente redujeron su perfil solar. Se convirtieron en blancos más difíciles para los rayos del sol. Esta reducción pasiva del calor externo fue un primer paso vital. Les permitió tolerar el sol directo un poco mejor que sus competidores cuadrúpedos. Pero el sol no era el único factor. El aire también jugaba un papel. Si alguna vez te has tumbado en el asfalto o en la arena de la playa en un día caluroso, sabes que el suelo irradia un calor intenso. En la sabana, la temperatura justo al nivel del suelo puede ser brutalmente alta, superando con creces la temperatura del aire a la altura de los ojos. El aire atrapado entre la hierba y el suelo se calienta y se estanca. Al erguirse sobre dos piernas, nuestros ancestros elevaron la mayor parte de su cuerpo lejos de esta zona de peligro térmico. Al levantar el torso y la cabeza a 1 metro o 1,5 metros del suelo, entraron en una capa de aire diferente. A esta altura, el aire no solo es significativamente más fresco, sino que también se mueve más. Las brisas fluyen con mayor libertad, lejos de la fricción del suelo, y la vegetación baja. Esto significaba que el bipedalismo no solo reducía la radiación solar, sino que también aumentaba la eficacia de la convección. El viento podía golpear el cuerpo con más fuerza, ayudando a llevarse el calor. Estar de pie era literalmente más refrescante. Fue una combinación de ingeniería geométrica y posicionamiento ambiental. Sin embargo, había un problema persistente que impedía aprovechar al máximo estas brisas refrescantes. A pesar de estar de pie y recibir más viento, nuestros ancestros todavía estaban envueltos en un abrigo de piel diseñado para un clima diferente. El bipedalismo ayudaba a evitar que el calor entrara del sol, pero no era suficiente para ayudar a que el calor saliera de los músculos. Recuerda que ahora caminaban distancias más largas. Ese calor interno, generado por el esfuerzo físico, quedaba atrapado bajo el pelaje. La brisa fresca que golpeaba sus cuerpos erguidos chocaba contra la barrera de pelo. El aire no podía llegar directamente a la piel para enfriar la sangre. El pelaje creaba una zona de aire estático y caliente justo pegada a la epidermis. Era como intentar refrescarse con un ventilador mientras llevas puesto un abrigo de invierno. La evolución se encontraba en una encrucijada. El bipedalismo había mitigado la carga solar externa, pero la carga térmica interna seguía siendo un peligro crítico. Para convertirse en verdaderos caminantes de la sabana, capaces de viajar durante horas sin colapsar, necesitaban deshacerse de esa barrera aislante. El abrigo tenía que desaparecer. Hace unos 3 a 4 millones de años entramos en la era de los Australopithecus, criaturas famosas como
Lucy. El registro fósil nos muestra que estos homínidos vivían en un entorno de mosaico, pero la balanza se inclinaba cada vez más hacia espacios abiertos. Los análisis de los isótopos en sus dientes revelan que comían alimentos que se encuentran en la sabana, como hierbas, semillas y raíces, además de frutas. Esto confirma que pasaban una parte significativa de su tiempo lejos de la sombra protectora de los árboles. Sus vidas diarias implicaban caminatas constantes bajo el sol para recolectar recursos dispersos. Ya no eran visitantes ocasionales de la sabana, eran residentes. La presión térmica se volvió constante. Imagina la rutina diaria: despertar, caminar kilómetros bajo el sol creciente para encontrar comida, llevar esa comida a un lugar seguro, quizás huir de un depredador. Cada actividad aumentaba la temperatura corporal. La selección natural comenzó a martillar sobre este punto débil. Aquellos individuos que podían manejar mejor el calor tenían más energía, podían buscar comida durante más tiempo y tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Una pregunta lógica sería: si hace tanto calor de día, ¿por qué no dormir de día y vivir de noche, como hacen muchos animales del desierto? La respuesta reside en nuestra herencia evolutiva y en nuestros vecinos. Los primates somos criaturas fundamentalmente visuales. Nuestros ojos están diseñados para ver en color y con luz brillante. Nuestra visión nocturna es pobre comparada con la de otros mamíferos. Además, la noche en la sabana africana pertenece a los asesinos. Leones, leopardos, hienas y tigres dientes de sable eran los dueños de la oscuridad. Para un primate lento, sin garras ni colmillos grandes y con mala visión nocturna, deambular por la sabana de noche era una sentencia de muerte segura. La oscuridad era territorio prohibido. Esto nos dejó atrapados en el día. Estábamos obligados a estar activos precisamente cuando el sol era más peligroso. Esta restricción ecológica forzó a nuestra biología a encontrar una solución para el calor diurno. No podíamos cambiar el horario, así que tuvimos que cambiar el cuerpo. Necesitábamos un sistema de refrigeración que pudiera operar a plena potencia bajo el sol del mediodía. La evolución rara vez inventa algo desde cero. Prefiere modificar lo que ya existe. Los mamíferos tienen glándulas en la piel, pero vienen en dos tipos principales. Las primeras, y las más comunes en los animales peludos, son las glándulas apócrinas. Estas glándulas suelen estar asociadas con los folículos pilosos y producen una secreción aceitosa y espumosa. Es el tipo de sudor que vemos en los caballos. Ayuda a enfriar un poco, pero su función principal a menudo está ligada a olores y feromonas. El segundo tipo son las glándulas écrinas. En la mayoría de los mamíferos, estas son escasas y se encuentran solo en las almohadillas de las patas. Estas glándulas producen un líquido claro, acuoso y salado, el sudor, tal como lo conocemos. Nuestros ancestros tenían ambas, pero las glándulas écrinas, las que producen agua, estaban relegadas a un papel menor. Sin embargo, el agua tiene propiedades térmicas mágicas que el aceite no tiene. La evolución estaba a punto de tomar estas pequeñas glándulas de las palmas de las manos y los pies y convertirlas en la estrella del espectáculo termodinámico. A lo largo de millones de años ocurrió un cambio genético silencioso, pero revolucionario. Los genes
que controlaban el desarrollo de la piel comenzaron a mutar y a ser seleccionados de una manera nueva. La densidad de las glándulas apócrinas, las aceitosas ligadas al pelo, comenzó a disminuir, mientras que la densidad de las glándulas écrinas, las acuosas, explotó. Hoy en día, un ser humano tiene entre 2 y 5 millones de glándulas sudoríparas écrinas distribuidas por todo el cuerpo. Ningún otro primate se acerca a esta cifra. Esta proliferación transformó nuestra piel en un sistema de irrigación complejo. Teníamos la capacidad de bombear agua desde nuestro interior hacia la superficie de la piel en cantidades masivas. Este cambio marcó el inicio de nuestra capacidad única de resistencia. Pero había un problema técnico. Tener millones de glándulas de sudor no sirve de mucho si el sudor no puede hacer su trabajo. Y para que el sudor funcione, necesita interactuar con el aire. Si cubres una glándula de sudor con un mechón de pelo denso, rompes la física del sistema. Para entender por qué el pelo tenía que irse, debemos mirar la física de la evaporación. El enfriamiento por sudor funciona gracias al calor latente de vaporización. Para que el agua líquida se convierta en gas o vapor de agua, necesita energía, mucha energía. Cuando el sudor está en tu piel y se evapora, toma esa energía térmica directamente de tu piel. Literalmente, el vapor roba el calor de tu cuerpo y se lo lleva a la atmósfera. Es un sistema increíblemente eficiente. Es la misma razón por la que sientes frío cuando sales de una piscina y sopla el viento. El agua, al evaporarse, te está enfriando activamente. Pero la clave aquí es que la evaporación debe ocurrir sobre la piel o lo más cerca posible de ella para extraer el calor de la sangre que circula debajo. Si el proceso de evaporación ocurre lejos de la piel, la transferencia de calor se rompe. El calor se extrae del medio circundante, no del cuerpo. Aquí es donde el pelaje se convierte en el enemigo de la termodinámica humana. Imagina un animal peludo que suda profusamente. El sudor sale de la piel, pero inmediatamente empapa el pelaje denso. El pelo se vuelve una masa húmeda y pesada. La evaporación ocurre, sí, pero ocurre en la superficie exterior del pelo, a centímetros de la piel. Esto enfría el pelo, no la sangre. Además, el pelo mojado y apelmazado actúa como una barrera que impide que el aire fresco llegue a la piel, creando un ambiente húmedo y sofocante, como un baño de vapor justo pegado al cuerpo. Esto satura el aire alrededor de la piel, haciendo imposible que se evapore más sudor. El animal termina empapado, perdiendo agua valiosa y electrolitos, pero sin enfriarse eficazmente. Es un desperdicio biológico catastrófico. Para que el nuevo sistema de enfriamiento basado en glándulas écrinas funcionara, el obstáculo físico tenía que ser eliminado. La evolución dictó una sentencia lógica. Para sudar y sobrevivir, el pelaje debía desaparecer. Comenzaba así el proceso de afinamiento del abrigo humano. La evolución no suele trabajar con saltos bruscos. Es un escultor paciente. No es que un día naciera un bebé humano completamente calvo en una familia de peludos. Fue un proceso de selección gradual que duró cientos de miles de años. Imagina poblaciones de homínidos, donde generación tras generación, aquellos individuos con pelaje ligeramente más corto, más fino o menos denso, tenían una pequeña ventaja. Estos
Individuos podían disipar el calor un poco mejor. Podían buscar comida durante 10 minutos más al mediodía que sus compañeros más peludos. Esos 10 minutos extra significaban más calorías, mejor salud y más hijos. Con el tiempo, los genes para un pelaje denso y grueso fueron siendo reemplazados por genes que instruían a los folículos a producir vellos casi invisibles. Es importante notar que no perdimos los folículos en sí. Si miras tu piel con una lupa, verás que está cubierta de vellos, diminutos y transparentes. Tenemos la misma densidad de folículos que un chimpancé, pero nuestro pelo se ha miniaturizado hasta volverse funcionalmente nulo para el aislamiento. Fue una transformación de textura, no de cantidad de raíces. A medida que nuestros ancestros perdían su pelo y mejoraban su capacidad de sudar, se les abrió una puerta a un mundo nuevo, el mediodía. En la sabana africana, las horas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde son brutales. La mayoría de los animales, incluidos los depredadores más temibles como los leones y los leopardos, buscan sombra y duermen. El calor los incapacita. Si se mueven demasiado, corren el riesgo de morir por hipertermia. Esto dejaba la sabana efectivamente libre de competencia y peligro durante esas horas. Era un nicho ecológico vacío, protegido por un muro de calor. Nuestros ancestros, equipados con su nueva piel radiadora, pudieron cruzar ese muro. Podían caminar, recolectar carroña o cazar tubérculos, mientras el resto del mundo animal estaba en pausa obligada. Este nicho del mediodía fue un regalo evolutivo. Nos dio acceso a recursos sin tener que luchar contra los grandes felinos. Pero para conquistar completamente este horario infernal, la pérdida de pelo tuvo que llegar a su extremo. Necesitábamos maximizar el flujo de aire. Volvamos a la física del enfriamiento, específicamente a la convección. La convección es el proceso por el cual el movimiento del aire o el viento se lleva el calor de una superficie. Cuanto más rápido se mueve el aire sobre la piel, más calor se lleva. El pelo actúa como un freno para el viento. Crea fricción y turbulencia, atrapando una capa límite de aire estático. Al eliminar el pelo, la piel humana se volvió aerodinámica térmicamente. Una brisa suave podía ahora fluir laminarmente sobre la superficie del cuerpo, llevándose el calor irradiado y acelerando la evaporación del sudor. De repente, el simple acto de caminar generaba su propio viento refrescante. Esta relación entre la piel desnuda y el viento creó un ciclo de retroalimentación positivo. Cuanto menos pelo tenían, más activos podían ser. Cuanto más activos eran, más ventaja obtenían de tener menos pelo. La biología humana se estaba especializando en la disipación rápida de energía. Pero para que este radiador funcionara, necesitaba un fluido refrigerante eficiente por debajo de la superficie. La piel desnuda por sí sola es solo una envoltura. Para enfriar el cuerpo, necesita trabajar en conjunto con el sistema circulatorio. Debajo de nuestra epidermis se desarrolló una red intrincada y densa de capilares sanguíneos. Cuando tenemos calor, nuestro cuerpo realiza un proceso llamado vasodilatación periférica. Los vasos sanguíneos en la superficie de la piel se abren y se dilatan. El corazón bombea sangre caliente desde el núcleo del cuerpo, donde están los órganos vitales y los músculos trabajados, hacia esta red superficial. La piel
se convierte efectivamente en un radiador externo, similar al radiador de un coche donde el agua caliente circula para ser enfriada por el aire. Si alguna vez has notado cómo se hinchan tus venas en un día caluroso, estás viendo este sistema en acción. La sangre caliente llega a la superficie. El sudor se evapora sobre la piel desnuda, enfriando esa sangre. Y la sangre ya fresca retorna al interior para bajar la temperatura de los órganos. Es un sistema hidráulico de gestión de calor perfecto. Pero exponer la piel de esta manera trajo un nuevo peligro mortal que no venía del calor, sino de la luz. Imagina quitarle el pelaje a un chimpancé. Debajo de ese pelo oscuro, la piel es pálida, rosada o blanca. Nuestros ancestros, al perder su cobertura protectora, expusieron esta piel clara al implacable sol ultravioleta de África ecuatorial. El resultado debió ser horroroso al principio, quemaduras solares graves y constantes. Pero el dolor de una quemadura es solo el problema superficial. La radiación ultravioleta es un mutágeno potente. Daña el ADN de las células de la piel, provocando cáncer. Sin embargo, el cáncer suele matar a edades avanzadas, a menudo después de que el individuo ya se ha reproducido, por lo que la evolución podría haberlo tolerado hasta cierto punto. Había un problema más inmediato y devastador relacionado con la luz solar y la sangre. La piel transparente permitía que la radiación penetrara profundamente hasta los capilares llenos de sangre que acabamos de describir. Y allí la luz comenzaba a destruir nutrientes vitales. La pérdida del pelo había creado una crisis química en la sangre de nuestros ancestros. La respuesta de la naturaleza a este bombardeo de radiación fue la melanina. La melanina es un pigmento complejo producido por células especializadas llamadas melanocitos. Específicamente, la eumelanina, que es de color marrón oscuro o negro. Actúa como un protector solar natural de amplio espectro. Absorbe la radiación y la disipa como calor inofensivo, impidiendo que penetre en las capas profundas de la piel y dañe el ADN. A medida que nuestros ancestros perdían el pelo, aquellos con mutaciones que producían más melanina tenían una ventaja inmensa. Su piel se oscureció. Se convirtieron en escudos vivientes contra el sol. El gen MC1R, que regula la pigmentación, muestra muy poca variación en las poblaciones africanas, lo que indica que hubo una selección purificadora muy fuerte. Es decir, la naturaleza eliminó rápidamente cualquier variante de piel clara en ese entorno. La piel oscura no fue un accidente ni una característica racial decorativa. Fue una armadura biológica esencial que permitió la existencia del homínido desnudo. Sin ella, la pérdida de pelo habría sido un callejón sin salida evolutivo. Durante mucho tiempo, se pensó que la piel oscura evolucionó solo para prevenir el cáncer de piel. Pero la bióloga Nina Jablonski propuso una teoría más convincente ligada a la reproducción. Descubrió que la radiación ultravioleta intensa destruye el folato, o vitamina B9, que circula en la sangre. El folato es crucial para la síntesis de ADN y la división celular. En las mujeres embarazadas, la deficiencia de folato causa defectos graves en el tubo neural del feto, como la espina bífida, que a menudo son fatales. En los hombres, la falta de folato interfiere con la producción de esperma, así que la ecuación era brutalmente simple.
Piel clara bajo el sol africano significaba destrucción del folato. Destrucción del folato significaba bebés que no nacían o no sobrevivían. La piel oscura evolucionó para proteger las reservas de folato en la sangre. Fue una adaptación directa para asegurar la continuidad de la especie. La pigmentación y la desnudez fueron dos caras de la misma moneda evolutiva. Los huesos se fosilizan, pero la piel y el pelo no. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo ocurrió esto? Aquí es donde los genetistas se convierten en historiadores. Utilizando la técnica del reloj molecular, los científicos han analizado el gen MC1R. Calcularon cuánto tiempo hace que se fijó la variante de piel oscura en nuestros ancestros. Los resultados apuntan a una fecha aproximada de hace 1.2 millones de años. Esto es fascinante porque coincide perfectamente con el momento en que nuestros ancestros estaban volviéndose extremadamente activos y adaptados a la sabana. Sugiere que hace 1.2 millones de años, nuestros antepasados ya eran mayoritariamente lampiños y tenían la piel oscura y rica en melanina. Esta fecha nos da una ventana clara. La transición de un simio peludo a un humano desnudo y oscuro estaba completa o muy avanzada para ese entonces. Y lo más importante, esta fecha coincide con el auge de una especie humana específica, una que cambió la historia del planeta. El protagonista de esta transformación es el Homo ergaster o Homo erectus africano. Si te encontraras con uno, lo reconocerías inmediatamente como humano, mucho más que a sus predecesores como Lucy. Eran altos, con piernas largas, diseñadas para caminar y correr. Tenían una nariz proyectada que ayuda a humidificar el aire seco de la sabana y un pecho en forma de barril. Pero la característica más revolucionaria, aunque invisible en los huesos, era su piel. Los científicos creen con gran certeza que el Homo erectus fue el primer homínido en lucir una piel desnuda, oscura y capaz de sudar profusamente. Este cuerpo estaba diseñado no para trepar árboles, sino para devorar distancias. Era una máquina biológica optimizada para el calor. Con su piel desnuda y su sistema de enfriamiento por agua, el Homo erectus podía hacer cosas que ningún otro animal en la sabana podía soñar. Podía mantenerse activo cuando todos los demás debían detenerse. Esta capacidad física desbloqueó un comportamiento depredador nuevo y aterrador. El Homo erectus no tenía garras afiladas, ni colmillos grandes, ni la velocidad explosiva de un guepardo. En un combate cuerpo a cuerpo o en una carrera corta, perdería contra casi cualquier animal de la sabana. Pero tenía un superpoder secreto, la resistencia térmica. Podía correr, no rápido, sino durante mucho tiempo. Podía mantener un trote constante bajo el sol del mediodía durante horas y horas. Mientras corría, su piel desnuda brillaba de sudor, evaporando el calor continuamente, manteniendo su cerebro fresco y sus músculos funcionando. Ningún otro animal podía hacer esto. Esta habilidad dio origen a la carrera de resistencia. No necesitábamos ser más rápidos que la presa, solo necesitábamos durar más que ella. Esta nueva forma de moverse sentó las bases para una estrategia de caza que no dependía de la fuerza bruta, sino de la persistencia implacable y la termodinámica superior. La hipótesis de la caza de persistencia es una de las visiones más fascinantes de nuestro pasado.
Imagina a un grupo de Homo erectus identificando a un antílope grande, un kudú quizás, en el calor del mediodía. El antílope se asusta y corre a una velocidad increíble, desapareciendo en el horizonte. Un león se rendiría a los pocos minutos, pero los humanos no. Ellos simplemente comienzan a trotar tras él, siguen las huellas. Cuando encuentran al antílope descansando en la sombra, lo asustan de nuevo. El antílope corre otra vez. Esto se repite una y otra vez. El objetivo no es atraparlo, es mantenerlo moviéndose, es obligarlo a correr bajo el sol. Para el antílope, cubierto de pelo y dependiente del jadeo, esto es una pesadilla. No tiene tiempo para recuperarse. Su temperatura corporal comienza a subir peligrosamente. Los humanos, con su piel desnuda y sudorosa, se mantienen frescos. Es una caza lenta, psicológica y físicamente agotadora, donde el arma principal no es una lanza, sino el calor del sol y nuestra propia piel. La ventaja humana radica en una limitación biológica de los cuadrúpedos. La mayoría de los animales de 4 patas tienen su respiración acoplada a su paso. Cuando sus patas delanteras golpean el suelo, las vísceras empujan contra el diafragma, forzando la exhalación. Esto significa que solo pueden respirar una vez por cada zancada. Más importante aún, no pueden jadear para enfriarse y galopar al mismo tiempo. Para enfriarse, deben detenerse. Si los humanos no los dejan detenerse, el antílope entra en un ciclo de acumulación de calor. Su sistema de enfriamiento falla. El humano, en cambio, tiene el desacoplamiento de la respiración. Podemos respirar a cualquier ritmo mientras corremos y, crucialmente, sudamos pasivamente por la piel, sin dejar de correr. Eventualmente, el antílope colapsa por hipertermia, cae al suelo, no por una herida, sino por un golpe de calor inducido. El cazador humano simplemente llega y termina el trabajo. La piel desnuda ganó la batalla. Esta superpotencia tiene un costo: el agua. Para mantener este sistema de refrigeración funcionando, somos máquinas sedientas. En condiciones extremas de calor y ejercicio, un ser humano puede sudar entre 2 y 3 litros de agua por hora. Es una tasa de pérdida de fluidos asombrosa. Nuestras glándulas écrinas son bombas hidráulicas potentes. Toman agua del plasma sanguíneo y la expulsan a la piel. Esto nos permite mantener nuestra temperatura estable en casi cualquier condición, pero nos hace esclavos de la hidratación. Un humano sin agua en la sabana muere mucho más rápido que otros animales adaptados al desierto que conservan líquidos. Esta necesidad fisiológica dictó nuestro comportamiento. No podíamos simplemente vagar al azar. Teníamos que conocer el mapa del agua. Nuestra biología nos ató a los ríos, lagos y fuentes naturales y nos impulsó a desarrollar las primeras tecnologías de transporte. La dependencia del agua obligó a nuestros ancestros a ser estrategas. No podían alejarse más de medio día de camino de una fuente de agua, a menos que pudieran llevar el agua con ellos. Esto sugiere que el desarrollo de recipientes para transportar agua, quizás huevos de avestruz vacíos, vejigas de animales o calabazas naturales, debió ser una de las primeras y más importantes innovaciones tecnológicas, aunque no dejen rastro fósil. Ser una máquina de sudar definió nuestro territorio. Mapeamos el paisaje no solo por dónde estaba la comida, sino por dónde podíamos rellenar nuestros tanques de refrigeración.
Los ríos se convirtieron en nuestras autopistas y nuestros hogares. Esta limitación, sin embargo, valía la pena. La capacidad de cazar animales grandes, gracias al sudor, proporcionó una fuente de calorías densa y rica que cambiaría nuestra anatomía para siempre. La carne obtenida gracias a la piel desnuda alimentó el órgano más costoso del cuerpo. El cerebro es un órgano energéticamente caro. Consume el 20% de nuestra energía total, aunque solo representa el 2% de nuestro peso. Para desarrollar un cerebro tan grande como el nuestro, necesitábamos una fuente de energía de alta calidad. Las frutas y hojas no eran suficientes. Necesitábamos carne y grasa. Aquí está la conexión. La pérdida de pelo permitió la caza de persistencia. La caza de persistencia permitió el acceso regular a carne rica en proteínas y grasas. Este exceso de energía permitió que la evolución pagara por un cerebro más grande, y un cerebro más grande nos hizo cazadores más inteligentes, cerrando un círculo virtuoso. Sin la capacidad de correr sin sobrecalentarnos, nunca habríamos accedido a esa dieta carnívora de manera tan eficiente. Nuestra piel desnuda fue el prerequisito fisiológico para nuestra inteligencia. Pero, como en toda historia evolutiva, solucionar un problema crea otro. La sabana puede ser un horno de día, pero es un congelador de noche. Sin la capa aislante de pelo y sin una capa gruesa de grasa, el Homo erectus desnudo enfrentaba un riesgo serio de hipotermia cada vez que se ponía el sol. El mismo cuerpo que era perfecto para el mediodía era terriblemente inadecuado para la medianoche. Nuestros ancestros debieron sufrir noches miserables, acurrucándose juntos para compartir calor corporal. Esta vulnerabilidad nocturna fue una presión selectiva intensa. Necesitaban una fuente de calor externa para reemplazar el abrigo que habían perdido. La biología ya no podía ayudarlos. Necesitaban tecnología. Esta necesidad desesperada de calor pudo haber sido el catalizador principal para una de las relaciones más importantes de la historia, nuestra alianza con el fuego. Existe un debate sobre cuándo dominamos el fuego, pero sitios como la cueva Wonderwerk sugieren el uso del fuego hace 1 millón de años. Esto encaja con nuestra línea de tiempo. El fuego se convirtió en nuestro pelaje externo. Nos proporcionó el calor que nuestros cuerpos desnudos no podían retener. Una fogata permitía crear un microclima tropical en medio de la noche fría. Nos permitió colonizar la noche y dormir profundamente sin congelarnos. Además, el fuego tenía otro beneficio crucial para un primate desnudo y vulnerable durmiendo en el suelo. Espantaba a los depredadores. El fuego y la piel desnuda son compañeros inseparables. Es poco probable que hubiéramos podido sobrevivir sin pelo durante tanto tiempo sin la protección térmica de las llamas. El fuego nos permitió externalizar nuestra termorregulación nocturna, igual que el sudor gestionaba la diurna. Al perder la cobertura de pelo grueso, nuestra piel cambió su relación sensorial con el mundo. La piel humana está repleta de receptores sensoriales, como los corpúsculos de Meissner, que son exquisitamente sensibles al tacto ligero y a las vibraciones. Sin una capa de pelo amortiguando cada contacto, nuestra piel se volvió un instrumento de alta precisión. Podíamos sentir la textura de una herramienta, la madurez de una fruta
o un insecto caminando sobre nuestro brazo con una claridad inmediata. Esta sensibilidad refinada fue crucial para la manipulación de objetos y la fabricación de herramientas complejas. Pero esta sensibilidad no era solo utilitaria. Convertir toda la superficie del cuerpo en un órgano sensorial receptivo tuvo implicaciones profundas para nuestra vida emocional y social. El tacto se convirtió en un lenguaje mucho más matizado y poderoso. Recuerda que los primates usan el despioje o grooming para socializar. Sin pelo que despiojar, este ritual tuvo que transformarse. No desapareció, evolucionó. El despioje se convirtió en la caricia. El contacto piel con piel, sin la barrera del pelo, estimula la liberación de oxitocina y endorfinas de manera muy eficiente. Las caricias suaves activan fibras nerviosas específicas que están conectadas directamente a las áreas emocionales del cerebro. Así, la pérdida de pelo intensificó la intimidad física, el abrazo, la mano en el hombro, la caricia en la espalda. Estos gestos se convirtieron en la nueva forma de cimentar alianzas y consolar a los compañeros. Nuestra piel desnuda nos hizo físicamente más accesibles los unos a los otros, fortaleciendo los lazos de la tribu. Hay otra teoría que corre paralela a la del calor, la hipótesis del ectoparásito. El pelaje denso es un hotel de 5 estrellas para garrapatas, piojos, pulgas y moscas. Estos parásitos no son solo molestos, portan enfermedades mortales. En un nido de primates, la carga parasitaria puede ser enorme. Al perder el pelo, nuestros ancestros eliminaron el hábitat de estas plagas. Una piel desnuda es más fácil de limpiar y ofrece pocos lugares para que los parásitos se escondan. Es posible que la presión para reducir las enfermedades transmitidas por parásitos actuara junto con la necesidad de termorregulación. Menos pelo significaba menos insectos chupadores de sangre, menos infecciones y mejor salud general. Y en la naturaleza, la salud es atractiva. Aquí entra en juego la selección sexual. Imagina que eres un homínido buscando pareja. Un individuo con parches de piel desnuda se ve más limpio y libre de parásitos que uno con el pelaje enmarañado y lleno de insectos. La piel desnuda se convirtió en un anuncio honesto de buena salud y genética resistente. Charles Darwin sugirió que la pérdida de nuestro pelaje se debió principalmente a que nuestros ancestros lo encontraban atractivo. Si los individuos con menos pelo eran preferidos como parejas, el rasgo se propagaría rápidamente en la población. Es probable que la selección natural iniciara el proceso y la selección sexual lo acelerara. Nos gustaba la piel limpia, nos atraía la salud visible, y así, generación tras generación, nos esculpimos a nosotros mismos hasta quedar desnudos. Si la meta era perder calor y parásitos, ¿por qué conservamos una melena densa en la cabeza? La respuesta nos devuelve a la física del bipedalismo. Recuerda que, al estar de pie, la cabeza es la superficie más expuesta al sol del mediodía. El cerebro es extremadamente sensible al calor. El cabello en la cabeza actúa como un casco protector natural. Crea una capa de aire aislante, igual que el pelaje original, que evita que la radiación solar golpee directamente el cuero cabelludo y cocine el cerebro. Es una sombrilla biológica.
El pelo rizado y denso de las poblaciones africanas es especialmente eficiente para esto, creando una estructura aireada que maximiza la distancia entre el sol y la piel, permitiendo que el sudor del cuero cabelludo se evapore. Conservamos el pelo allí donde era vital para proteger nuestra computadora central. Mantenemos parches de pelo en las axilas y en la zona púbica. Esto parece contradecir la tendencia general, pero tiene una explicación química. Estas son las zonas donde se concentran las glándulas apócrinas restantes, las aceitosas. La teoría principal es que estos tufos de pelo sirven como difusores de aromas, atrapan las secreciones aceitosas y permiten que las bacterias las descompongan, creando el olor corporal característico de cada individuo. En un contexto primitivo, estos olores eran feromonas, señales olfativas de madurez sexual y estado reproductivo. El pelo en estas zonas actúa como una mecha para dispersar estas señales químicas al aire. Así que, aunque nos volvimos criaturas visuales, conservamos estos pequeños radiodifusores olfativos para el juego del apareamiento. Aquí hay una historia detectivesca fascinante. Los humanos tenemos dos tipos de piojos, el de la cabeza y el púbico, también conocido como ladillas. Genéticamente son muy diferentes. El piojo de la cabeza es pariente del piojo del chimpancé, lo cual tiene sentido, ya que compartimos un ancestro. Pero el piojo púbico está relacionado con el piojo de los gorilas. ¿Cómo conseguimos piojos de gorila? Y más importante, ¿cuándo? Los estudios genéticos sugieren que saltaron de los gorilas a los humanos hace unos 3.3 millones de años. Para que existan dos poblaciones de piojos diferentes en el mismo cuerpo, cabeza y pubis, debe haber una barrera de piel desnuda entre ellos. Los piojos no cruzan el desierto de piel sin pelo. Esto sugiere que hace 3 millones de años, nuestros ancestros ya habían perdido suficiente pelo corporal como para aislar estas dos zonas. Es una evidencia independiente y poderosa que confirma que la pérdida de pelo comenzó muy temprano en nuestra evolución. La pérdida de pelo acentuó el dimorfismo sexual, es decir, las diferencias físicas entre machos y hembras. En general, las mujeres humanas tienen menos vello corporal y una piel más suave que los hombres. Esto probablemente se debe a una selección sexual continuada. Si la piel desnuda y juvenil se asociaba con la salud y la fertilidad, los machos habrían seleccionado preferentemente a hembras con menos pelo. Con el tiempo, esto creó una divergencia en la apariencia de la piel entre los sexos. Además, la piel desnuda permite ver mejor otras señales sexuales como la distribución de la grasa corporal, senos y caderas, que señalan madurez y reservas de energía. La desnudez convirtió al cuerpo humano en un lienzo de señales reproductivas mucho más explícitas que en cualquier otro primate. Somos el único animal que se sonroja. Mark Twain dijo, el hombre es el único animal que se sonroja o que necesita hacerlo. Fisiológicamente, el rubor es una vasodilatación repentina en la cara y el cuello provocada por una emoción social, vergüenza, culpa o modestia. Sin una capa de pelo cubriendo la cara, este cambio en el flujo sanguíneo se vuelve visible instantáneamente para los demás. Es una señal de comunicación honesta. Es muy difícil fingir un rubor. Esto sugiere que la piel desnuda de la cara evolucionó en co-creación
con nuestras complejas normas sociales. El rubor actúa como una disculpa no verbal, una señal de que reconocemos que hemos roto una regla social, lo que ayuda a reducir la agresión del grupo. Nuestra piel desnuda nos delata, y eso nos ayuda a vivir en sociedad. Durante un tiempo, existió una teoría popular llamada la hipótesis del simio acuático, que sugería que perdimos el pelo porque nuestros ancestros pasaron un periodo viviendo en el agua, similar a las ballenas. Argumentaban que nuestra grasa subcutánea y falta de pelo eran adaptaciones para nadar. Sin embargo, la ciencia moderna ha descartado esta idea. Los mamíferos acuáticos que pierden el pelo, como los delfines, tienen una piel muy diferente a la nuestra y no sudan. De hecho, sudar en el agua sería inútil. Además, no hay evidencia fósil de una fase acuática. Nuestra piel es claramente una adaptación para la disipación de calor en aire seco de la sabana, no para el aislamiento en agua. La dirección de los vellos residuales en nuestro cuerpo y nuestra fisiología del sudor apuntan firmemente a una vida de corredores terrestres, no de nadadores. Sin la protección mecánica del pelo, nuestra piel tuvo que endurecerse. La epidermis humana, especialmente la capa externa llamada estrato córneo, es bastante resistente y capaz de formar callosidades rápidamente en respuesta a la fricción. Además, nuestra piel produce su propia loción protectora, el sebo. Las glándulas sebáceas secretan aceites que mantienen la piel flexible e hidratada, evitando que se agriete bajo el sol y el viento seco. También tiene un pH ligeramente ácido, el manto ácido, que actúa como una barrera química contra bacterias y hongos. Nuestra piel es un órgano dinámico que se repara y se defiende activamente. Pero a pesar de estas defensas, comparada con el cuero de un rinoceronte o el pelaje de un lobo, sigue siendo frágil ante los elementos físicos. Dado que nuestra piel está expuesta a cortes, rasguños y quemaduras constantes, hemos desarrollado una capacidad de cicatrización notablemente eficiente. Nuestro sistema de coagulación y reparación de tejidos es rápido. En un entorno lleno de espinas, rocas afiladas y depredadores, la capacidad de cerrar una herida rápidamente para evitar infecciones y pérdida de sangre era vital. Si bien no podemos regenerar extremidades como algunos anfibios, nuestra piel es experta en parchearse a sí misma para mantener la integridad del cuerpo. Esta capacidad de recuperación nos permitió seguir activos, incluso después de sufrir lesiones menores que eran inevitables en la vida de un cazador-recolector desnudo. Sobrevivimos no por ser invulnerables, sino por ser reparables. Hace unos 60.000 años, y en oleadas anteriores, los humanos comenzaron a migrar fuera de África. Se encontraron con climas para los que su cuerpo no estaba diseñado, las tierras templadas y frías de Eurasia. Aquí, la piel desnuda y el sistema de enfriamiento eficiente se convirtieron en una desventaja mortal. En el invierno del norte, disipar calor es lo último que quieres hacer. La biología no podía revertir el proceso y devolvernos el pelaje lo suficientemente rápido. Nos enfrentamos a una barrera climática. ¿Cómo podía un animal tropical sobrevivir en la edad de hielo? La respuesta no estaba en sus genes, sino en su mente. Tuvimos que robar la piel de otros animales para reemplazar la que habíamos perdido. El uso de ropa
es una de las tecnologías definitorias de nuestra especie. Al principio, probablemente eran simples pieles de animales drapeadas sobre los hombros para protegerse del viento y la lluvia. Pero con el tiempo aprendimos a curtir, cortar y coser. Creamos una segunda piel removible. Esto nos dio una ventaja que ningún animal peludo tiene: flexibilidad térmica total. Podíamos ponernos capas si hacía frío y quitárnoslas si hacía calor o teníamos que correr. Mientras un oso polar está atrapado en su abrigo ártico y sufriría un golpe de calor en la selva, el humano puede adaptarse a ambos entornos simplemente cambiándose de ropa. La pérdida de nuestro pelaje biológico nos obligó a inventar el pelaje artificial, y eso nos dio la llave del planeta entero. La ropa de piel y fibras vegetales se descompone, por lo que no tenemos la primera camisa fosilizada. Pero tenemos de nuevo a los piojos. Existe una subespecie de piojo, el Pediculus humanus humanus, que vive y pone sus huevos exclusivamente en la ropa, no en el pelo. Los genetistas analizaron cuándo este piojo de la ropa divergió genéticamente del piojo de la cabeza. Los resultados sugieren que esto ocurrió hace entre 170.000 y 70.000 años. Esto coincide con las grandes migraciones hacia climas más fríos y quizás con las glaciaciones. Este pequeño parásito nos da la fecha de nacimiento de la moda. Nos dice que hace al menos 100.000 años los humanos ya usaban ropa de manera habitual, lo suficiente como para que un insecto evolucionara para vivir en ella. A medida que los humanos se movían hacia el norte, donde la luz solar es más débil, y comenzaban a cubrirse con ropa, se enfrentaron a un nuevo problema: la piel oscura, perfecta para África, bloqueaba demasiada radiación ultravioleta. Necesitamos un poco de UV para sintetizar vitamina D en nuestra piel, la cual es vital para tener huesos fuertes y un sistema inmune sano. En latitudes altas, con poca luz y el cuerpo cubierto, las personas de piel muy oscura sufrían de raquitismo y debilidad ósea. La presión evolutiva se invirtió. Ahora, la ventaja era para aquellos con piel más clara, que permitía que la poca luz solar disponible penetrara y produjera vitamina D. La ropa aceleró este proceso al reducir aún más la superficie de piel expuesta al sol. La despigmentación ocurrió de forma independiente en las poblaciones que migraron a Europa y en las que fueron a Asia Oriental. Diferentes genes fueron seleccionados para apagar la producción intensa de melanina. Es fascinante pensar que la piel clara es una adaptación relativamente reciente en nuestra historia, una respuesta a la falta de luz. Nuestros ancestros originales eran todos de piel oscura. La blancura es una mutación para absorber luz, no el estado predeterminado. Así que la diversidad de colores de piel que vemos hoy en la humanidad es simplemente un mapa de la intensidad solar de las regiones donde vivieron nuestros ancestros. Es un ajuste fino de nuestro escudo biológico. Lo más increíble de nuestra piel desnuda es que no tiene un color fijo e inmutable. Tiene plasticidad. Lo llamamos bronceado. Tenemos la capacidad de aumentar temporalmente nuestra producción de melanina en respuesta a la exposición solar. Si un humano de piel clara pasa tiempo al sol, su piel se oscurece para protegerse. Si pasa el invierno en interiores, se aclara para captar más luz.
Esta es una adaptación dinámica que un animal con pelaje fijo no puede tener. Nuestra piel es un órgano inteligente que lee el ambiente y ajusta su configuración de protección en tiempo real. Es una versatilidad que nos permite movernos entre estaciones y latitudes con mayor seguridad. No fuimos los únicos humanos desnudos. Los neandertales, que vivieron en la Europa de la Edad de Hielo, también descendían de ancestros tropicales desnudos. Tuvieron que adaptarse al frío extremo. Sabemos que usaban ropa y controlaban el fuego. Es probable que también desarrollaran piel clara para absorber la luz débil del norte mucho antes que los Homo sapiens llegaran allí. La desnudez era una característica del género Homo, no exclusiva de nosotros. Era el legado compartido de haber nacido en el calor de África, un legado que cada especie tuvo que gestionar a su manera cuando el clima cambiaba. Aunque perdimos el pelo aislante, ganamos algo más, una capa de grasa bajo la piel. Los humanos somos inusualmente gordos para ser primates. Incluso un humano delgado tiene más grasa corporal que un chimpancé salvaje. Esta grasa subcutánea no es tan efectiva como la de una ballena, pero proporciona cierto aislamiento térmico. Actúa como una capa extra que ayuda a retener el calor cuando hace frío y sirve como una reserva de energía vital para alimentar nuestro costoso cerebro en tiempos de escasez. La grasa suavizó nuestros contornos musculares y reemplazó parcialmente la función protectora del pelo, dándonos esa apariencia lisa y redondeada característica de nuestra especie. Una vez que tuvimos una piel lisa y visible, la convertimos en un lienzo. Hace al menos 100.000 años, en cuevas como Blombos, en Sudáfrica, los humanos ya mezclaban ocre rojo, una pintura mineral. Es muy probable que se usara para pintar el cuerpo. La piel desnuda permitió el nacimiento de la identidad visual adornada. Pintura corporal, tatuajes, escarificaciones. Todo esto fue posible porque no teníamos pelo. El cuerpo se convirtió en un objeto cultural, un medio para comunicar tribu, estatus y creencias. Perder el pelo nos permitió vestirnos no solo con pieles de animales, sino con símbolos. Fue el comienzo de la expresión artística aplicada a uno mismo. Hay que admitir que perder el pelo nos hizo más vulnerables en el combate inmediato. El pelaje grueso de un chimpancé o un gorila ofrece cierta protección contra mordiscos y arañazos en una pelea. La piel humana se desgarra con facilidad. Esta fragilidad física pudo haber impulsado cambios de comportamiento. Si no tienes una armadura natural, debes ser más inteligente, debes evitar el conflicto físico directo o usar armas que te permitan mantener la distancia. Nuestra vulnerabilidad epidérmica nos empujó hacia la cautela, la diplomacia y el uso de herramientas defensivas. La falta de protección biológica fomentó la innovación tecnológica y estratégica. La piel desnuda es un sensor meteorológico excelente. Podemos sentir cambios sutiles en la temperatura y la dirección del viento que un animal peludo ni notaría. Para un cazador, saber exactamente de dónde sopla el viento es crucial para que la presa no huela tu rastro. Nuestra piel actúa como una veleta de cuerpo entero. Sentimos la brisa en la nuca, en los brazos, en las piernas. Esta información sensorial constante nos dio una conciencia ambiental superior. Estábamos más conectados con los elementos.
capaces de leer el clima y el entorno a través de nuestra propia superficie. Si pudiéramos viajar al interior de un poro sudoríparo, veríamos una maravilla de la ingeniería biológica. En la base, profundo en la dermis, hay una bobina secretora rodeada de nervios. Cuando el cerebro envía la señal de calor, esta bobina bombea un fluido derivado de la sangre. A medida que este fluido sube por el conducto hacia la superficie, ocurre algo vital. Las células que recubren el tubo reabsorben activamente la sal. El objetivo es bombear agua hacia afuera, pero guardar la sal valiosa adentro. Este mecanismo de reciclaje de sales es lo que nos permite sudar litros sin morir inmediatamente por desequilibrio electrolítico. Es un sistema de filtrado de alta precisión que hace que el sudor humano sea hipotónico, menos salado que la sangre. En nuestro ADN llevamos los fantasmas de nuestro pasado peludo. Los científicos han encontrado genes que codifican queratinas, las proteínas del pelo, que en otros animales están activos y producen pelaje denso. En los humanos, muchos de estos genes todavía están allí, pero están rotos o silenciados. Son pseudogenes. La instrucción para hacer un abrigo de piel está escrita en nuestro código genético, pero el interruptor está apagado. Esto confirma que no evolucionamos a partir de ancestros sin pelo, sino que desactivamos activamente la maquinaria genética del pelaje. Somos, genéticamente hablando, monos peludos con un fallo de software intencional. La prueba más tierna de nuestro pasado peludo ocurre dentro del útero. Alrededor del 5º mes de gestación, los fetos humanos desarrollan una capa de pelo fino y sedoso llamada lanugo, que cubre todo su cuerpo. Por un breve periodo antes de nacer, somos pequeños primates peludos flotando en el líquido amniótico. Generalmente, este pelo se cae antes del nacimiento y es reemplazado por el vello casi invisible. El lanugo es una recapitulación evolutiva. Nuestro desarrollo embrionario repite brevemente la historia de nuestra especie. Es un recordatorio de que la capacidad de ser peludos sigue latente en nuestra biología. A veces, el interruptor genético se enciende por error. Existe una condición extremadamente rara llamada hipertricosis, a veces conocida como el síndrome del hombre lobo. Las personas con esta condición nacen con un pelaje denso cubriendo su cara y cuerpo. Esto no es una enfermedad nueva, sino la reactivación de un programa genético ancestral. Demuestra que la mutación que nos dejó desnudos es reversible. Sin embargo, en la naturaleza, estos individuos habrían tenido desventajas térmicas en la sabana, por lo que la selección natural mantuvo el interruptor firmemente en apagado para la mayoría. El pelo está hecho casi enteramente de proteína. Producir un pelaje denso y reemplazarlo constantemente requiere una inversión metabólica significativa. Tienes que comer proteínas para hacer pelo. Al renunciar al pelaje, el cuerpo humano ahorró una cantidad considerable de proteínas. En un entorno donde la comida podía ser escasa, este ahorro no era trivial. Es posible que estas proteínas ahorradas fueran redirigidas hacia otros procesos de crecimiento, tal vez contribuyendo marginalmente al desarrollo muscular o cerebral. La evolución es una contadora estricta, cada caloría cuenta. Imagina intentar limpiar barro, sangre, savia y heces de un pelaje denso sin jabón ni agua corriente. Sería una tarea difícil.
y el residuo sería un foco de bacterias. La piel desnuda es higiénicamente superior. Se puede limpiar con un simple baño en el río o frotando con arena o manos húmedas. La suciedad no se adhiere de la misma manera. Para un cazador que destripa presas y se ensucia constantemente, tener una superficie corporal fácil de lavar redujo drásticamente el riesgo de infecciones bacterianas cutáneas. La limpieza se convirtió en una ventaja de supervivencia. Sin un abrigo incorporado, el lugar donde dormimos cobró más importancia. Los grandes simios construyen nidos en los árboles, pero los humanos llevaron esto un paso más allá. Necesitábamos aislamiento del suelo frío y protección contra el viento. Esto impulsó la construcción de lechos más complejos, el uso de pieles como mantas y la búsqueda de refugios naturales como cuevas o salientes rocosos. La arquitectura primitiva, la idea de crear un espacio protegido y climatizado, nace de nuestra necesidad de compensar nuestra desnudez durante el sueño. Nuestra vulnerabilidad nos convirtió en constructores. Los bebés humanos nacen con una capa considerable de grasa, pero sin pelaje para retener el calor. Son térmicamente frágiles. A diferencia de las crías de mono que pueden aferrarse al pelo de la madre, el bebé humano necesita ser sostenido activamente. Esto promovió el contacto piel con piel continuo. La madre se convierte en la fuente de calor externa del bebé. El calor del cuerpo materno regula la temperatura del infante. Esta necesidad física de contacto constante fortaleció el vínculo maternal y la dependencia social. El bebé humano debe ser abrazado para sobrevivir, lo que cimenta la base emocional de nuestra especie. Al nacer, los bebés humanos están cubiertos de una sustancia blanca y cerosa llamada vernix caseosa. Es una producción de las glándulas sebáceas que protege la piel del líquido amniótico y actúa como una barrera antimicrobiana y humectante al nacer. Durante la vida, nuestras glándulas sebáceas, las que causan acné en la adolescencia, siguen trabajando para lubricar la piel y el poco pelo que nos queda. Sin este aceite natural, nuestra piel desnuda se secaría y agrietaría como el barro seco. Es una química delicada. Suficiente aceite para proteger, pero no tanto como para bloquear el sudor. Nuestro cuerpo mantiene este equilibrio precario todos los días. Es tentador pensar que somos más evolucionados, pero la evolución no tiene una meta, solo soluciones a problemas inmediatos. Nuestra piel desnuda es un trade-off, un compromiso. Ganamos la capacidad de correr al mediodía y cerebros grandes, pero ganamos el riesgo de cáncer de piel, la necesidad de ropa en el frío y una piel que se corta fácil. No es perfección, es una especialización extrema. Somos especialistas en calor y resistencia. Si el clima global cambiara repentinamente a una glaciación permanente sin nuestra tecnología, nuestra piel sería nuestra perdición. Hoy en día vivimos una curiosa paradoja. Somos el primate con menos pelo, pero gastamos una cantidad enorme de tiempo, dinero y dolor tratando de eliminar el poco pelo que nos queda. La depilación es una industria global. Culturalmente, a menudo asociamos la falta total de pelo corporal con la juventud, la limpieza y la belleza idealizada. Vemos el vello corporal como algo atávico, un recordatorio animal que queremos borrar. Este comportamiento podría ser un eco psicológico lejano
de aquella antigua hipótesis del parásito o de la selección sexual original. Seguimos prefiriendo la piel lisa, tal como lo hicieron nuestros ancestros hace 1 millón de años. La barba masculina es un rompecabezas. Es densa, visible y exclusiva de los hombres adultos. Darwin creía que era puramente para atraer a las mujeres. Sin embargo, estudios modernos sugieren que también sirve para la competencia entre hombres. Una barba hace que la mandíbula parezca más grande y el rostro más agresivo y dominante. En un mundo sin ropa, la barba era una señal de estatus y madurez visible a distancia. Es uno de los pocos lugares donde la evolución decidió: aquí dejaremos el pelo, para que sirva de bandera. Es un adorno sexual y social en medio de un cuerpo desnudo. La calvicie de patrón masculino es otro rasgo curioso. Está ligada a los andrógenos, las hormonas masculinas. Irónicamente, las mismas hormonas que hacen crecer la barba pueden hacer caer el pelo de la cabeza en individuos genéticamente predispuestos. No parece tener una ventaja de supervivencia clara, aunque algunos sugieren que una frente despejada y una cabeza calva podrían señalar madurez avanzada y estatus no agresivo, o simplemente es un efecto secundario de nuestra potente química hormonal. La biología es compleja y está llena de efectos colaterales que no siempre tienen una función adaptativa perfecta. La calvicie nos recuerda que somos organismos biológicos sujetos a reglas internas a veces contradictorias. Nuestra piel desnuda es un gran negocio. Cremas hidratantes, bloqueadores solares, maquillajes, lociones. Básicamente, compramos en botellas lo que el pelaje hacía gratis: protección e hidratación. Hemos creado una capa química externa para suplir las carencias de nuestra biología. El protector solar es nuestra melanina embotellada. La ropa térmica es nuestro pelaje sintético. La tecnología ha intervenido para amortiguar nuestra interacción directa con el medio ambiente, permitiéndonos mantener nuestra piel tropical sana en oficinas con aire acondicionado y en ciudades contaminadas. Es irónico pensar que, después de millones de años adaptándonos para sobrevivir al calor de la sabana, ahora pasamos la mayor parte de nuestras vidas tratando de recrear el clima de la selva ancestral. Nuestras casas y oficinas se mantienen a una temperatura estable de unos 20 a 24 grados Celsius. Esta es la temperatura en la que nuestra piel desnuda se siente más cómoda, sin necesidad de sudar ni de tiritar. Es la temperatura de la sombra forestal. Hemos usado nuestra inteligencia para construir burbujas térmicas donde nuestra desnudez no es un problema. Hemos domesticado el clima para que se ajuste a nuestra piel, en lugar de ajustar nuestra piel al clima. Desde el punto de vista médico, nuestra piel es una ventana al interior. Un médico puede mirar a un paciente y ver si está anémico por palidez, si tiene problemas hepáticos por ictericia, si le falta oxígeno por cianosis o si tiene fiebre por el rubor. Estas señales visuales serían invisibles en un chimpancé cubierto de pelo. La piel desnuda ha facilitado enormemente el diagnóstico y el cuidado de la salud entre humanos. Nos permite leer la salud de los demás a simple vista. Esta transparencia biológica ha sido, sin duda, una ventaja para la supervivencia del grupo, permitiendo identificar y cuidar a los enfermos más rápidamente.
A medida que nos volvíamos menos peludos y más visuales, nuestro sentido del olfato pasó a un segundo plano. El bulbo olfatorio en el cerebro humano es proporcionalmente más pequeño que en otros mamíferos. El pelo atrapa olores. Sin él, el mundo olfativo se volvió menos intenso y menos duradero. Dejamos de comunicarnos principalmente a través de rastros químicos y empezamos a depender de señales visuales y, finalmente, del lenguaje verbal. Nuestra piel, limpia y seca, no retiene mensajes químicos por mucho tiempo. Nos convertimos en una especie desodorizada evolutivamente, abriendo el camino para otros tipos de comunicación. La ciencia moderna ha confirmado lo que la intuición nos dice. Los bebés necesitan ser tocados. El contacto piel con piel es esencial para el desarrollo neuronal, la reducción del estrés y el crecimiento saludable. Los bebés prematuros que reciben método canguro, contacto piel con la madre, tienen tasas de supervivencia mucho más altas. Sin la barrera del pelo, este contacto es una transferencia directa de calor, latidos cardíacos y afecto. Nuestra piel desnuda hace que el abrazo sea una herramienta bioquímica potente. No es solo agradable, es medicina necesaria para nuestro cerebro social. Es importante notar que existe variación natural. Algunas poblaciones, como los Ainu de Japón o algunos grupos caucásicos, tienden a tener más vello corporal que las poblaciones de Asia Oriental o África subsahariana. Esto no significa que unos sean más primitivos que otros. Son adaptaciones locales recientes o resultado de la deriva genética. En climas fríos, retener o recuperar un poco de vello corporal pudo no ser desventajoso, o simplemente ocurrió por azar en poblaciones pequeñas. Pero incluso el humano más peludo es, comparado con un chimpancé, funcionalmente desnudo. Todos compartimos la misma arquitectura básica de piel sudorosa y expuesta. Mencionamos al principio a las ratas topo. ¡Desnudas! Ellas también perdieron el pelo, pero por razones opuestas. Viven en túneles subterráneos donde la temperatura es constante y el aire se estanca. El pelo allí sería un estorbo y un nido de parásitos. Además, se apiñan para compartir calor social, comportándose casi como un superorganismo. Esto nos muestra que la evolución puede llegar a la misma solución, la desnudez, por caminos completamente diferentes. Ellas para vivir bajo tierra, nosotros para correr bajo el sol. Es un ejemplo hermoso de convergencia evolutiva. La naturaleza repite sus trucos cuando funcionan. Cuando miramos hacia el futuro y nuestra expansión al cosmos, nuestra piel desnuda vuelve a ser el factor limitante. En el vacío del espacio, sin atmósfera, nuestra piel no puede protegernos. Los fluidos corporales hervirían y nos congelaríamos simultáneamente. Para salir de la Tierra hemos tenido que inventar la prenda definitiva, el traje espacial. Es un sistema de soporte vital en forma de ropa. Es, irónicamente, un regreso a tener una piel gruesa y protectora, pero hecha de Kevlar y capas térmicas. Nuestra piel nos ata a este planeta y a sus condiciones específicas de presión y temperatura. Para ir más allá, debemos envolver nuestra desnudez en tecnología. Seguiremos perdiendo el poco pelo que nos queda. Es difícil decirlo. Con la ropa y la calefacción, la presión selectiva natural se ha relajado. Ya no morimos si tenemos un poco más o menos de pelo. Es probable
que mantengamos las pestañas y las cejas, que tienen funciones cruciales, desviar el sudor de los ojos y comunicar emociones. El resto del vello corporal podría persistir simplemente porque no hay un costo alto en mantenerlo. La evolución biológica es lenta, pero nuestra evolución cultural es rápida. Hoy decidimos cuánto pelo queremos tener con una maquinilla de afeitar o un láser, tomando el control de nuestra propia apariencia. La historia de nuestra piel es una lección magistral de bricolaje evolutivo. La evolución no diseña desde cero, remienda y adapta lo que tiene. Tomó glándulas que estaban en las patas para dar agarre y las convirtió en un sistema de refrigeración global. Tomó una piel pálida y la pintó de oscuro. Tomó una debilidad, la falta de aislamiento, y la convirtió en una fortaleza, la resistencia. Es una solución improvisada, llena de parches y compromisos, pero que funcionó tan espectacularmente bien que permitió a un simio africano conquistar el mundo. Imaginemos un mundo alternativo donde nunca perdimos el pelo. Probablemente nunca habríamos podido cazar grandes presas al mediodía. Sin esa fuente de carne abundante, es posible que nuestros cerebros no hubieran crecido tanto. Estaríamos limitados geográficamente a las selvas o a climas muy específicos. No habríamos necesitado inventar ropa, ni controlar el fuego tan pronto para calentarnos. Es muy probable que, si hubiéramos seguido siendo peludos, seguiríamos siendo habitantes inteligentes de los bosques, pero no los constructores de civilizaciones globales que somos hoy. Nuestra desnudez fue el catalizador. Finalmente, debemos recordar que nunca estamos realmente solos ni desnudos. Nuestra piel es un ecosistema. Alberga billones de bacterias, hongos y virus. El microbioma cutáneo. Estos inquilinos microscópicos han evolucionado con nosotros. Se alimentan de nuestro sebo, de nuestra piel muerta y nos protegen de invasores patógenos. Nuestra piel desnuda es un planeta para ellos. Cuidar nuestra piel es cuidar este jardín invisible. Somos un universo biológico caminando sobre dos piernas. Para resumir nuestra travesía, todo comenzó con un cambio climático que secó la selva. Nos vimos obligados a caminar en la sabana. El ejercicio bajo el sol amenazaba con cocinar nuestros cerebros. La solución fue activar las glándulas de sudor y eliminar el pelo que bloqueaba la evaporación. Esto nos convirtió en las mejores máquinas de enfriamiento de la naturaleza, permitiéndonos cazar, comer mejor y pensar más. Sabana, calor, sudor, pérdida de pelo, cerebro grande. Esa es la cadena lógica de nuestra existencia. Y entrelazada con la termodinámica está la historia social. Perder el pelo nos liberó de parásitos, nos hizo más atractivos sexualmente y transformó el despioje en caricias íntimas. Nuestra piel desnuda nos hizo más sensibles, más expresivos y más dependientes del calor de los demás y del fuego. Nos obligó a cooperar y a conectarnos profundamente. No solo nos desnudamos para correr, nos desnudamos para amarnos y cuidarnos mejor. A veces nos enfocamos demasiado en el color de la piel, olvidando lo que hay debajo. Debajo de la melanina, todos somos idénticos. Todos tenemos la misma piel desnuda, las mismas glándulas sudoríparas, la misma herencia africana. Las diferencias de color son solo ajustes recientes y superficiales al clima local de nuestros ancestros.
En esencia, todos somos corredores africanos adaptados al sol. Nuestra piel es el uniforme compartido de la humanidad. Quiero dejarte con una imagen. Cierra los ojos y visualiza la sabana hace 1 millón de años. Es el mediodía. El calor hace vibrar el aire. Todos los animales duermen en la sombra. Pero allí, en la distancia, una figura solitaria corre. Su piel oscura brilla con el sudor, reflejando el sol. No se detiene. Sigue corriendo, paso a paso, respirando con ritmo. Es tu ancestro. Está corriendo hacia el futuro, hacia ti. Esa persistencia, esa capacidad de soportar el calor y seguir adelante, es lo que te trajo hasta aquí. Perdimos nuestro abrigo para ganar el mundo. Fue un intercambio arriesgado. Sacrificamos nuestra protección pasiva y nuestro aislamiento natural a cambio de una resistencia inigualable y un cerebro capaz de inventar soluciones. Cambiamos la seguridad del pelaje por la libertad de la piel desnuda. Somos el mono desnudo, vulnerable y frágil, pero imparable. Nuestra piel cuenta la historia de cómo superamos el calor, cómo domesticamos el fuego y cómo aprendimos a abrazarnos. Y así, despojados de todo excepto de nuestro ingenio y nuestro sudor, nos hicimos humanos. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.